Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que, créanme, nos toca a todos de alguna manera, directa o indirectamente. Vamos a sumergirnos en una historia real y conmovedora que nos habla de resiliencia, de la importancia de la salud mental y, sobre todo, de que no estamos solos en nuestras luchas. Prepárense para un viaje emocional y lleno de esperanza, porque hoy vamos a descubrir cómo una figura pública tan querida como Demet Özdemir superó la depresión con ayuda profesional. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre están pensados con mucho cariño para ustedes. Muchas veces, cuando vemos a nuestras estrellas favoritas en la pantalla, en las alfombras rojas, llenas de glamour y éxito, tendemos a pensar que sus vidas son perfectas, que están exentas de las dificultades que enfrentamos los demás. Pero la realidad es mucho más compleja, y precisamente esa complejidad es la que hace que sus historias sean tan inspiradoras. Demet Özdemir, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, ha sido muy valiente al compartir su propia experiencia con la depresión. Y no se trata de un simple comentario casual, sino de una revelación que ha abierto un diálogo importantísimo sobre la salud mental, desmitificando una condición que, lamentablemente, aún está rodeada de tabúes y estigmas. Imaginen por un momento estar en la cima, disfrutando del reconocimiento y el cariño del público, con proyectos exitosos y una carrera en ascenso. Pero internamente sentir que se está cayendo, que las luces se apagan, que el brillo se desvanece y la oscuridad se cierne, envolviendo cada pensamiento, cada sensación. Esa es la cruda realidad de la depresión, una enfermedad devastadora que no distingue entre fama, fortuna, clase social o anonimato. Y Demet, a pesar de tenerlo todo aparentemente, vivió esa batalla silenciosa y desgarradora. Es fundamental, y quiero recalcarlo una vez más, entender que la depresión no es una debilidad, ni una falta de carácter, ni algo que se pueda simplemente superar con fuerza de voluntad o pensamientos positivos aislados. Es una condición médica seria, una enfermedad del cerebro que requiere comprensión, empatía, apoyo incondicional y, en muchos casos, una intervención profesional especializada. Ella ha hablado abiertamente con una honestidad que desarma, sobre cómo llegó un punto en el que la presión incesante, las expectativas desmedidas, el escrutinio público y quizás algunos eventos personales o profesionales que la afectaron profundamente, la llevaron a un estado de profundo agotamiento emocional y mental. Describió sentirse vacía, como si le hubieran extraído la energía vital, incapaz de disfrutar de las cosas que antes amaba, incluso de las más sencillas, como una taza de café caliente o una conversación agradable. A esto se sumaba una constante sensación de tristeza profunda, de desesperanza que parecía no tener fin, una nube negra que nublaba cualquier atisbo de luz. Esto, para muchos de nosotros, que hemos experimentado o presenciado de cerca la depresión, puede sonar aterradoramente familiar. ¿Cuántas veces hemos sentido esa pesadez insoportable en el pecho, esa apatía paralizante que nos impide levantarnos de la cama, que nos roba las ganas de socializar, de conectar con otros, e incluso de cuidarnos a nosotros mismos? La depresión se manifiesta de innumerables formas, a menudo insidiosas y complejas, y la de Demet fue una que la sumió en una profunda oscuridad, llevándola a cuestionar su propia valía, su propósito y su futuro. Pero aquí viene la parte crucial y verdaderamente esperanzadora de su historia, el punto de inflexión que la convirtió en un faro de inspiración para tantos. Demet Özdemir, a pesar de la intensidad de su lucha, no se quedó atrapada en esa oscuridad. Reconoció con una lucidez admirable en medio de la niebla de la enfermedad, que necesitaba ayuda. Y esa es quizás la lección más poderosa y universal que podemos extraer de su experiencia, el primer paso, a menudo el más difícil, el más aterrador y el que requiere mayor valentía, es admitir que no se puede salir adelante solo, que se necesita el apoyo de otros y, fundamentalmente, buscar el apoyo profesional necesario. Ella decidió dar ese paso crucial, y lo hizo buscando ayuda profesional. Esto nos demuestra de manera contundente que acudir a un terapeuta, a un psicólogo o a un psiquiatra no es un signo de debilidad, ni un motivo de vergüenza, ni mucho menos un reflejo de fracaso. Al contrario, es un acto de profunda valentía, de inteligencia emocional, de autoconciencia y de un profundo y necesario acto de autocuidado. El camino de la recuperación, como bien sabemos quienes hemos navegado por aguas turbulentas de la salud mental, no es una línea recta ascendente.
Es un viaje con altibajos, con días buenos y días menos buenos, con avances significativos y a veces, con retrocesos temporales que pueden ser desalentadores. La terapia implica un proceso intensivo y profundo de autoconocimiento, de desentrañar las raíces complejas del malestar que a menudo se gestan en experiencias pasadas, de aprender a identificar y gestionar las emociones difíciles que nos abruman, y de desarrollar herramientas prácticas y efectivas para afrontar los desafíos de la vida con mayor fortaleza y resiliencia. Para Demet, este proceso le permitió entender mejor la intrincada red de sus propios pensamientos y sentimientos, a identificar los patrones negativos y autodestructivos que la estaban atrapando, y a reconstruir gradualmente una perspectiva más saludable, equilibrada y positiva de sí misma y del mundo que la rodeaba. Imaginen la magnitud de la valentía que se necesita para sentarse frente a un profesional, a menudo un desconocido al principio, y exponer las vulnerabilidades más profundas, para hablar de miedos, de tristezas ocultas, de inseguridades que quizás ni siquiera uno mismo comprende completamente, de experiencias que han dejado cicatrices invisibles. Es un acto de una enorme fortaleza interior, y el hecho de que ella haya decidido compartir esta parte tan íntima y vulnerable de su vida públicamente, tiene un poder transformador incalculable. Nos ayuda a normalizar la conversación sobre la salud mental, a derribar muros de silencio y vergüenza. Nos dice con su voz y su ejemplo: esto me pasó a mí, una persona que ustedes admiran, y lo superé. Si yo pude, ustedes también pueden. Además de la terapia, es muy probable, y es una práctica que se recomienda encarecidamente, que Demet haya implementado otros cambios significativos en su estilo de vida. A menudo, cuando uno está lidiando con la depresión, el autocuidado se convierte en una tarea monumental, casi imposible de abordar. Sin embargo, la terapia precisamente ayuda a reconstruir esos hábitos fundamentales que son pilares para el bienestar. Hablamos de cosas tan básicas pero tan esenciales, como intentar mantener una rutina diaria lo más estable posible, asegurar un descanso reparador y de calidad, alimentarse de forma equilibrada y nutritiva, y cuando las fuerzas lo permiten, realizar actividad física regular. El ejercicio, por ejemplo, es un poderoso liberador de endorfinas, esas maravillosas hormonas que actúan como analgésicos naturales y potenciadores del estado de ánimo, y puede ser un gran y efectivo aliado en la lucha contra la depresión. La conexión social también juega un papel vital, un antídoto poderoso contra el aislamiento que la depresión suele imponer. Aunque la depresión a menudo nos empuja hacia la soledad, rodearse de personas que nos quieren, nos apoyan incondicionalmente y nos aceptan tal como somos, incluso si solo es para compartir un momento tranquilo, una conversación ligera o un silencio compartido, puede marcar una diferencia abismal en el proceso de recuperación. La comprensión genuina de amigos y familiares, libre de juicios o consejos simplistas, es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que no estamos solos en esta travesía. Demet, al ser una figura pública, tiene un gran círculo de seguidores, una comunidad virtual que sin duda le ha enviado innumerables mensajes de apoyo, cariño y admiración. Pero incluso con esa cantidad de afecto externo, la batalla interna, la que se libra en el interior de uno mismo, es la que verdaderamente cuenta, y esa batalla se gana con herramientas internas sólidas y, crucialmente, con el apoyo profesional adecuado. Algo que quiero recalcar con vehemencia es que la ayuda profesional no es una varita mágica. No es una solución instantánea. No es que uno va a una sesión de terapia y de repente se siente completamente curado y feliz. La recuperación de la depresión es un proceso. Es un camino que requiere paciencia, una constancia inquebrantable, perseverancia ante los obstáculos y, sobre todo, una fe profunda en uno mismo y en la efectividad del proceso de sanación. Demet sin duda ha tenido que enfrentarse a momentos de duda, a días en los que sentía que no avanzaba, a posibles recaídas temporales que pudieron haberla desalentado. Pero su tenacidad, su determinación por seguir adelante, apoyada firmemente por la guía experta de los profesionales de la salud mental, fue lo que paso a paso la sacó adelante y le permitió reconstruir su vida. Y su testimonio, su historia, tiene un poder inmenso e inspirador. Piensen en cuántas personas, especialmente jóvenes, que admiran a Demet Özdemir, que se identifican con ella, podrían estar pasando por algo similar, sintiéndose avergonzados, solos o asustados de dar el primer paso y pedir ayuda. Al compartir su historia de manera tan valiente y transparente, ella se convierte en un faro de esperanza. Les está diciendo, en efecto, a través de su experiencia: tu lucha es válida. Tu dolor es real, no estás solo en esto, y hay ayuda disponible. Pedirla no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía inmensa y un paso fundamental hacia la sanación.
A veces la depresión se disfraza de maneras sutiles, haciendo que sea difícil de reconocer incluso para la persona que la sufre. Puede aparecer como una irritabilidad constante, una fatiga crónica que no se alivia con el descanso, una falta de interés generalizada en actividades que antes disfrutaba, o un sentimiento persistente de vacío existencial. No siempre se manifiesta con llanto desconsolado o síntomas dramáticos. La discreción con la que a veces opera la depresión hace que sea aún más importante estar atentos a las señales, tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean, y sobre todo, tener la valentía de hablarlo abiertamente, de romper el silencio. La historia de Demet Özdemir nos enseña una lección vital y urgente: la salud mental es tan importante o incluso más que la salud física. Y que así como acudimos al médico sin dudarlo cuando sentimos un dolor en el cuerpo, cuando tenemos una fiebre persistente o una herida que no sana, debemos buscar ayuda profesional con la misma naturalidad y urgencia cuando sentimos que nuestra mente no está bien, cuando el peso emocional se vuelve insoportable. No hay vergüenza en ello, al contrario, es un acto de profunda valentía, de responsabilidad con uno mismo y con el propio bienestar. Es un reconocimiento de la propia humanidad y de la necesidad de cuidado. Su recuperación no ha sido una victoria silenciosa o privada, sino un mensaje público y resonante de que es posible sanar, de que la vida puede volver a tener color, sentido y alegría después de haber pasado por la oscuridad más profunda y desoladora. Y esto es un mensaje increíblemente poderoso en un mundo que todavía lucha tenazmente por desestigmatizar las enfermedades mentales, por comprender que son condiciones médicas que merecen el mismo nivel de atención y compasión que cualquier otra dolencia física. Además, es interesante reflexionar sobre cómo las redes sociales, que a menudo pueden ser fuente de presión, comparación y ansiedad, también tienen el potencial de ser herramientas increíblemente poderosas para difundir mensajes positivos, de apoyo y de concienciación. La valentía de Demet al compartir su vulnerabilidad en plataformas que llegan a millones de personas ha transformado su presencia en línea en un espacio de concienciación sobre la salud mental y de empoderamiento para muchos que se sienten identificados con su lucha. Ha utilizado su plataforma para visibilizar un tema crucial y para ofrecer esperanza. Para concluir, la experiencia de Demet Özdemir es un testimonio conmovedor y profundamente humano de la resiliencia del espíritu humano y de la importancia fundamental de la ayuda profesional en la lucha contra la depresión y otras enfermedades mentales. Nos recuerda con la fuerza de su ejemplo que sin importar cuán alta parezca la montaña que debemos escalar, o cuán oscura sea la noche, siempre hay un camino hacia la luz, y que pedir ayuda es el primer y más valiente paso para encontrarlo. Su historia es una inspiración que trasciende las fronteras, un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestras batallas internas, y que la sanación, la recuperación y una vida plena son posibles. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo tan especial. Espero de corazón que haya resonado con ustedes, que les haya brindado una perspectiva útil, esperanzadora y sobre todo, que les anime a priorizar su salud mental y a buscar ayuda si la necesitan. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema tan importante. ¿Han tenido alguna experiencia similar o conocen a alguien que la haya tenido y les gustaría compartir de manera anónima o general? ¿Qué otras historias inspiradoras sobre salud mental conocen y creen que deberíamos destacar? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, aprender de sus experiencias y crear un espacio de diálogo abierto y constructivo. Y si este vídeo les ha gustado, les ha sido útil o les ha conmovido, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y colegas, especialmente con aquellos a quienes creen que podría beneficiarles, que podrían estar pasando por un momento difícil, o que podrían beneficiarse de una mayor comprensión sobre la salud mental. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este, para formar parte de nuestra creciente comunidad y para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, prioricen su bienestar y recuerden siempre que no están solos.